Bien, entonces vamos a empezar con la presentación introductoria al curso. Entonces, la pregunta inicial, ¿y qué es eso de control? Hace parte del nombre del curso y entonces de una entremos a definir lo que es control de manera entonces que empecemos a manejarlo como uno de esos conceptos fundamentales del curso. A partir de ahora y en el resto de su formación profesional, cuando hablemos de control vamos a hablar de lo mismo. Entonces, de manera genérica podríamos decir que el control se asocia a la capacidad para decidir sobre el comportamiento de un proceso o sistema. Es decir, asumimos aunque suene redundante, asumimos el control de el funcionamiento de un sistema, de la manera en la que el sistema se comporta ante determinadas condiciones, y conociendo esas condiciones, entonces podemos lograr que ese sistema se comporte en la manera en la que sea necesario. Entonces, en un proceso industrial necesitamos que un horno funcione bajo ciertos parámetros de temperatura y entonces logramos que el sistema que entrega energía al horno lo haga de una manera que se mantenga dentro de un rango de operación requerido o necesario. Entonces, asumimos el control del sistema añadiendo dispositivos artificiales que permiten lograr ese objetivo, que es el de tener la capacidad para tomar la decisión de cómo debe ser el comportamiento de un sistema. Logramos que aunque el comportamiento del sistema en condiciones normales sea uno, lo inducimos, le imponemos unas condiciones para que ese sistema se comporte como necesitamos. Entonces ahí está la esencia de lo que es control. Otra manera de expresarlo es referirse a la forma de manipular variables para conseguir que ellas u otras variables relacionadas actúen en forma deseada, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos hablando de que los sistemas se relacionan con otros sistemas o con el mundo exterior a través de variables que son medibles y por lo tanto variables que pueden ser controlables, ¿cierto? Entonces, la medición de variables se convierte en un elemento fundamental en los sistemas de control que permiten entonces no solamente definir las condiciones de operación deseadas en función de esa variable, sino que mediante la medición permiten lograr que el comportamiento del sistema esté alrededor de los parámetros de funcionamiento. Las aplicaciones son múltiples, entonces desde aplicaciones en medicina, aplicaciones en el espacio, en ambientes tan inhóspitos como el reconocimiento de otros planetas, se requiere entonces de sistemas de control para, por ejemplo, lograr que los robots que realizan las actividades en el exterior puedan hacerlo de manera automática, puedan cumplir tareas en algunos casos controladas, pero normalmente los retardos que le permiten pues recibir órdenes desde la Tierra, pues normalmente son demasiado grandes y entonces son dispositivos que tienen que ser capaces de cumplir tareas con base en objetivos específicos y enfrentándose a circunstancias totalmente inesperadas. No se conoce
con exactitud el ambiente, no es un ambiente definido y específico, se conoce en términos generales los parámetros de ese ambiente y entonces el dispositivo tiene que ser capaz de adaptarse a esas condiciones y de operar de la manera deseada o requerida, ¿no es cierto? En aplicaciones de uso más cotidiano, entonces, desde los sistemas de movilización de personas, estamos hablando de que todo dispositivo que requiere movilidad, entonces tiene de alguna forma elementos de control asociados, desde una bicicleta hasta el sistema más complejo de movilidad en tierra o en agua o en aire, requieren pues de sistemas de control que permitan su operación automática, su operación autónoma, ¿no es cierto? Y entonces, alrededor del concepto de control aparece pues el área de conocimiento alrededor de la cual se mueve este curso y es la ingeniería de control. ¿De qué se trata? La ingeniería de control resulta que reúne un montón de disciplinas, al igual que a este curso confluyen muchas de las áreas de conocimiento que se van creando a medida que ustedes van avanzando en su formación profesional en la carrera. Entonces se convierte en un área interdisciplinaria que se enfoca en el análisis y diseño de sistemas de control. Y cuando hablamos de sistemas, entonces ya se los he mencionado, estamos hablando de sistemas desde el punto de vista transversal del concepto, que se aplica a áreas del conocimiento no solamente tecnológicas, sino financieras, demográficas, sociológicas, en fin. Entonces hay unas características que son comunes asociados a esos entornos que permiten definirlos como sistemas. Y entonces al poder definir entornos diferentes en diferentes ámbitos como sistemas, entonces nos permiten convertirlos en objeto de análisis y por lo tanto en objeto de diseño de estrategias que permitan lograr que esos sistemas se comporten de una manera deseada. Combina áreas como eléctrica y electrónica, pero también mecánica, química, ingeniería de procesos, teoría matemática, entre muchas otras. Y entonces tiene aplicación desde aplicaciones de bioingeniería, sistemas como el marcapasos, es un sistema de control en lazo cerrado que hace un proceso de medición de las características de funcionamiento del corazón y con base en eso determina cuáles son las condiciones de operación del dispositivo que genera estímulos directamente sobre el corazón. Entonces, un sistema en lazo cerrado en el sentido de que es necesario medir variables del sistema, que en este caso es el corazón, y con base en esas medidas es posible comparar con parámetros de funcionamiento estándar del corazón y determinar cuáles son entonces acciones posibles requeridas para pues ejercer una actividad de accionamiento específico sobre el corazón que normalmente se hace a través de impulsos eléctricos. En aplicaciones científicas, pues la posibilidad de tener imágenes 3D de este tipo requieren de un meticuloso proceso de control de los dispositivos que adquieren las imágenes para lograr concatenar un conjunto muy significativo de imágenes con muy buena resolución que permiten entonces crear representaciones en 3D como estas que vemos por acá. Y el entorno industrial, que resulta ser pues, un entorno natural para el desarrollo de la ingeniería de control.
Lo que tenemos en la industria son procesos y entonces cualquier proceso o sistema es susceptible de ser analizado y por lo tanto es susceptible de ser intervenido para lograr que ese sistema o proceso funcione de la manera deseada bajo parámetros como por ejemplo parámetros de optimización. Cuando hablamos, por ejemplo, de optimización, estamos hablando que en función de alguna característica de funcionamiento, el sistema aprovecha de la mejor manera pues las condiciones para, en función de ese parámetro, funcionar de la mejor manera posible. Entonces, por ejemplo, un proceso que se optimiza desde el punto de vista del consumo energético, entonces requiere dispositivos de control que permitan determinar cuáles son las condiciones de operación del proceso que lo hacen más óptimo en ese sentido. Es decir, por ejemplo, sistemas de suministro de energía que reducen la cantidad de energía requerida para lograr el objetivo del proceso. Entonces, condiciones como la optimización son parámetros que definen como las condiciones de operación de un sistema de control y de hecho pues hay un área de control, hay un área del conocimiento asociada a la ingeniería de control que es el control óptimo. Bien, ya vamos a mencionar eso un poquito más adelante. Si clasificamos el control en algunos tipos de control, entonces lo más básico, de lo cual empezamos a mencionar en la presentación anterior, pasa por sistemas de control en lazo abierto. Por un lado, o sea, es un tipo de control. Entonces, los sistemas de control en lazo abierto se caracterizan, su característica fundamental es que la salida, que se asocia normalmente a la variable que se controla, no afecta el comportamiento del sistema. Entonces lo veíamos en la presentación anterior y bueno, vamos a retomar ese ejemplo en esta presentación. Cuando tengo un ventilador, pues digamos que el ventilador en operación no utiliza la temperatura del ambiente del lugar donde se encuentra para regular su comportamiento, ¿no es cierto? Simplemente responde a un ajuste que se le hace inicialmente y se queda en función de esa condición independientemente del calor o frío que esté haciendo en el lugar donde está funcionando. Entonces ahí la temperatura, que sería la variable de salida, no tiene ningún efecto sobre el comportamiento del sistema. En contraposición a esa característica específica se encuentran los sistemas de control en lazo cerrado. Y cuando hablamos de control en lazo cerrado, digamos que se plantean dos problemas específicos de control para sistemas de control en lazo cerrado. El primero de ellos, que es uno de los más comunes, se conoce como regulación. Entonces, la regulación está relacionada con un concepto conocido como set point control o el punto de operación deseado del sistema, es decir, se define lo que se conoce como una referencia. Entonces el problema de regulación parte de la idea de que un sistema va a funcionar alrededor de un valor deseado, que es lo que llamamos la referencia o el set point, y entonces todo el proceso de regulación busca que independientemente de las condiciones del sistema o de las perturbaciones externas o internas, el sistema permanezca alrededor de ese valor de set point o de regulación, ¿cierto? Ese valor de referencia permite como definir cuál es el comportamiento que se espera del sistema a lo largo del tiempo. Y ese es el problema de regulación. Se diferencia de lo que conocemos como el problema de rastreo, básicamente porque tenemos una referencia que no es fija y definida, sino que es una referencia que puede cambiar a medida que cambia el tiempo. De manera entonces que el problema de rastreo consiste en que el sistema sea capaz de seguir la referencia
a medida que va cambiando con el tiempo. Imagínense, por ejemplo, la tarea que tiene que cumplir un robot que tiene que esparcir pintura sobre la superficie de un Ferrari que tiene una forma que pues no es lineal, está lleno de curvas por todos lados, y entonces ahí la trayectoria es una trayectoria que no es continua y predefinida, sino, o sí es predefinida, pero digamos que no es estática, no es seguir una línea recta, sino que hay que seguir un contorno que cambia a medida que pasa el tiempo. Entonces, en ese caso, es necesario implementar una estrategia de control en lazo cerrado que resuelve el problema de rastreo siguiendo esa superficie que resulta ser no una referencia fija, sino una referencia que va cambiando a medida que se va realizando la tarea de aplicar la pintura pues, en las diferentes superficies del automóvil, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de control en lazo cerrado, hablamos de temas de regulación y de temas de rastreo. Discúlpenme, yo abro el puntero por acá, que yo creo que puede ser útil. ¿No será que puedo volver la diapositiva? Claro que sí. Por aquí, dígame. ¿Pregunta? Listo, profe, ya era para tomarle una foto. Ah, ya. Bien. Bien. Miremos otro tipo de clasificación. Y está basada en función de las teorías. Entonces, por un lado, estamos hablando de control lineal, que en términos generales es el contexto alrededor del cual se va a mover este curso. El control lineal se asocia a sistemas lineales invariantes en el tiempo, ¿cierto? Entonces, tenemos sistemas lineales invariantes en el tiempo que vamos a definir y a repasar pues, lo que significa ese concepto de lineales invariantes en el tiempo y que plantea la teoría de control clásica y la teoría de control moderna. Básicamente, en el siglo pasado, a mediados del siglo XX, digamos que hubo una aparición de lo que se conoce como la teoría de control moderna, muy asociado a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, de lo cual vamos a mencionar un poquito más adelante. Y entonces aparece la teoría de control moderna, que en realidad no desbanca del todo a la teoría de control clásica. La teoría de control clásica tiene mucha vigencia y entonces es muy importante manejarla de manera muy fluida, la teoría de control clásica, y de hecho mucho de la teoría de control moderna se basa en lo que se plantea en la teoría de control clásica, que vamos a ver a continuación cuál es el ámbito de digamos que de funcionamiento de ese par de teorías. También está, desde el punto de vista de las teorías, el control no lineal. Entonces, consideremos que desde el punto de vista de los sistemas, podemos tener sistemas lineales y no lineales. De hecho, los sistemas reales son, en esencia, sistemas no lineales. Los sistemas reales pueden ser modelados mediante la teoría de control moderna, utilizando pues como las estrategias de modelamiento asociadas a esta teoría, pero igual los sistemas no lineales pueden ser modelados mediante aproximaciones obtenidas a sistemas lineales. Por lo tanto, no quiere decir que los sistemas reales solamente puedan ser modelados por la teoría de control moderna, sino que se pueden tener aproximaciones lineales que permiten que
mediante aproximaciones de control lineal se puede hacer modelamiento e incluso se puedan proponer estrategias de control para esos sistemas no lineales en unos rangos de operación específicos, ¿no es cierto? Pero entonces la teoría de control moderna, fíjense que no solamente permite trabajar con la teoría de control, con sistemas de control lineal, sino también con sistemas de control no lineal. Otras teorías está, por ejemplo, el control óptimo, que busca la mejor solución sobre algunas restricciones. Entonces, necesitamos el menor consumo de energía o necesitamos que una tarea se haga en el menor tiempo posible o necesitamos que desde el punto de vista del desempeño, entonces se logre el mejor posible. Entonces, se tienen restricciones que determinan los parámetros de operación del sistema de control. Está también el control robusto, que tiene un enfoque a mejorar el desempeño ante condiciones de perturbaciones significativas. Entonces, hay aplicaciones en las cuales se justifica implementar estrategias de control robusto que permitan la operación en condiciones especialmente complicadas, ¿no es cierto? Entonces, algunas clasificaciones en función de las teorías. Hablemos entonces ahora de algunas definiciones que estaremos tocando y retocando a lo largo de este curso, y entonces que es buena idea que manejemos desde el comienzo. Desde el punto de vista de lo que es un sistema, entonces un sistema podemos definirlo pues como una combinación de componentes que actúan conjuntamente para lograr un objetivo, y entonces digamos que es un concepto o una definición muy amplia. Esta definición es esa definición que resulta ser muy transversal a sistemas físicos, biológicos, económicos, sociales y en fin, en múltiples áreas pues, de investigación o en áreas del conocimiento, que se diferencia de, o más bien, que se asocia al concepto específico de lo que es un sistema dinámico, básicamente porque los sistemas dinámicos se caracterizan porque contienen elementos almacenadores de energía y su representación fundamental se hace mediante ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿No es cierto? Entonces, ecuaciones diferenciales ordinarias que permiten representar o modelar de manera matemática cuál es el comportamiento de esos sistemas dinámicos. Las ecuaciones diferenciales ordinarias permiten representar entonces esos elementos almacenadores de energía en conjunto, entonces caracterizan lo que conocemos como los sistemas dinámicos, que entonces son como elemento de estudio fundamental en este curso. Por otro lado, vamos a mencionar con frecuencia lo que es la variable controlada, que se asocia a la variable de salida de un sistema. Básicamente es la cantidad o condición que se mide y controla. Ahí en realidad no hay mucho más que decir. En un sistema de control de temperatura, pues entonces la temperatura es la variable controlada y es la variable de salida. Por otro lado, está la variable manipulada. La variable manipulada, en este caso, es la variable que modifica a la entrada del sistema con el fin de afectar la variable controlada. Entonces, en un sistema de control de temperatura, vamos a controlar la temperatura de un horno, pero ¿qué variable vamos a modificar para que se cambie la temperatura? Normalmente se asocia a la cantidad de energía que se entrega a un sistema de calentamiento, de calefacción, ¿cierto? Entonces, fíjense que existe una diferencia entre la variable que yo voy a tener acceso para modificar, cambiar y controlar, que tiene un efecto sobre esa variable controlada, que en el caso del ejemplo del horno, pues corresponde a la temperatura. Yo manipulo la cantidad de energía, básicamente entregando una cantidad de potencia en un periodo de tiempo correspondiente,
y eso tiene un efecto sobre la temperatura del sistema, que es la variable controlada, ¿no es cierto? Bien. También con frecuencia, y en el ámbito industrial, bueno, y en otros ámbitos, con mucha frecuencia hablamos de procesos y tiene pues mucha relación con pues, los temas que tratamos en el curso. Un proceso, digamos que es un concepto un poco más genérico que habla del desarrollo natural de un acontecimiento. Se asocia a una serie de eventos o cambios graduales que son progresivamente continuos y que tienden a un resultado final, ¿cierto? Dentro de esa conceptualización, pues los sistemas se asocian directamente pues, con esa definición. Además, los procesos pueden estar conformados de subprocesos, de la misma manera que un sistema puede estar conformado de subsistemas. De hecho, un sistema puede ser la suma de un conjunto de subsistemas, así como ocurre pues, con un proceso, ¿no es cierto? Otra palabra que con frecuencia vamos a mencionar es una planta, y entonces ya esto está más relacionado con elementos físicos de maquinaria. Entonces, una planta normalmente se define como un conjunto de piezas de maquinaria que tienen por objetivo realizar cierta actividad en conjunto. Entonces, una planta es un sistema, básicamente. Entonces, en sistemas de control, por planta se entiende un sistema, el sistema que se quiere controlar. En tal caso, podremos referirnos a un horno eléctrico como una planta, así como un motor puede ser la planta del sistema de un control de velocidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Bien. Dentro de las definiciones, no podemos dejar de lado la definición de las perturbaciones. De manera oficial, pues la perturbación se define como un suceso que afecta adversamente el desarrollo de algún proceso. Afecta adversamente, básicamente la perturbación puede definirse como un efecto negativo sobre el comportamiento del sistema. Y el origen de las perturbaciones pueden ser internas o externas. Entonces, sistemas como por ejemplo un sistema electrónico que por condiciones de operación se autocalienta. Entonces uno se acerca físicamente al dispositivo y está caliente, ¿cierto? Y entonces si es un sistema que se asocia a un sistema de medición de temperatura, pues ahí tenemos una perturbación interna generada por el mismo sistema para lo que significa la medición de temperatura en un ambiente de ese tipo. O también se pueden tener perturbaciones externas. Entonces ese mismo dispositivo expuesto a la radiación solar, entonces por efectos de la radiación se presenta un proceso de calentamiento, y entonces si lo que hacemos es controlar, por ejemplo, la temperatura de ese dispositivo y no lo hacemos de manera adecuada, una perturbación de este tipo pues puede generar problemas en el funcionamiento del sistema, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, las perturbaciones se asocian a eventos negativos que tienden a deteriorar el comportamiento del sistema. Desde el punto de vista de la representación gráfica, que vamos a utilizar con mucha frecuencia en este curso, tenemos los sistemas de control en lazo abierto. Entonces, ya habíamos dicho que un sistema de control en lazo abierto se caracteriza de manera fundamental porque la salida no tiene efecto sobre la acción de control. Entonces, los elementos fundamentales que conforman un sistema de control en lazo abierto empiezan pues por la planta, proceso o sistema que se quiere controlar, que tiene una salida. Se tiene una señal de control que viene del dispositivo controlador y se tiene una referencia. Entonces, básicamente, ese sistema se comporta bajo una condición única de operación sin tener en cuenta, ese controlador no tiene en cuenta la salida para hacer ajustes en la señal de control.
no hay ajustes progresivos, sino que la señal de control es una señal fija asociada a esa referencia. No importa lo que esté sucediendo, no importa si hay perturbaciones externas, ese sistema de control no se adapta a esas condiciones y simplemente el sistema de control funciona de una manera única. Tenemos, por otro lado, los sistemas de control en lazo cerrado, sistemas realimentados, son sistemas cuyos elementos principales son de esta forma. Uno de los ejercicios propuestos para la actividad de la semana entrante se basa en tener estos elementos fundamentales aplicados a un ejemplo sencillo. Ya les voy a plantear al final de esta presentación pues, la actividad propuesta para la semana entrante, pero entonces presten mucha atención a este esquema y a los elementos que conforman este esquema, porque la tarea para la semana entrante se basa en dibujar un esquema similar a este para un ejemplo de aplicación sencillo, específico, que ustedes puedan inventarse o que puedan buscar en algún lado. Y está muy relacionado también pues, con la lectura que se va a hacer de la parte introductoria del libro de Ogata. Entonces, característica fundamental de los sistemas en lazo cerrado, pues básicamente el sistema utiliza una referencia y utilizando la salida, igual que en el sistema en lazo abierto tenemos una planta, proceso, sistema que genera una salida representada mediante una variable. Lo que hacemos es que se controla o hay un dispositivo de control que utiliza una señal de control para indicarle a la planta cómo debe, o pues le entrega una señal que, digamos, que afecta la manera en la que el sistema se comporta, pero entonces, en este caso, si tomamos la salida, la variable de salida se mide utilizando lo que en general se conoce como un transductor. Básicamente, un transductor es un dispositivo capaz de convertir una variable física en unas unidades a una variable física en otras unidades. La salida del transductor de este lazo de control tiene que estar en las mismas unidades de la referencia. Es por eso que a veces se necesita un transductor, porque uno tiene una referencia con unas unidades, llámelas bananos, y entonces usted necesita que este transductor tenga las mismas unidades para poderlo comparar. Supongamos que la referencia es voltaje y entonces usted necesita que la salida del transductor sea en voltaje porque aquí se hace una operación algebraica simple en la que estas dos señales tienen que tener las mismas unidades. Si usted tiene voltaje aquí, entonces usted necesita voltaje aquí. ¿En qué condición no se necesita un transductor? Pues básicamente, si la salida de la planta es voltaje, entonces yo no necesito hacer transformación. Yo me traigo la señal directamente hasta acá, hasta este punto de comparación, para compararlo con la referencia. Entonces aquí fundamental, como elementos de este sistema de lazo de control, está como salida de este punto de comparación. Aquí se hace una resta algebraica. Se tiene la referencia a esa referencia, por eso el signo menos, se le resta la señal que viene de aquí del lazo de realimentación y eso produce una señal que se conoce como el error. La idea entonces es que el controlador ajusta la señal de control con base en esa medida del error. Quiere decir que la señal de control que está en función de la medida del error se ajusta de manera tal que los parámetros de funcionamiento del proceso, planta o sistema sigan o pretendan cumplir el objetivo planteado por la referencia. Entonces, básicamente, en este orden de ideas, la referencia es la condición de operación deseada de la planta. El controlador utiliza la señal de error para coger esa referencia, compararla con la condición de operación normal del sistema y utilizar ese error para ajustar la señal de control que se le entrega
al sistema para que ese sistema se comporte siguiendo la referencia. ¿Listo? Profe, Bien, pues. qué pena interrumpirlo. Hágale, Julio. Digamos, si yo tuviera, por ejemplo, una planta, bueno, digamos una máquina que me empaca, digamos, bolsas de leche, por decirlo así. Sí. Entonces, digamos, se escuadro y me está empacando, digamos, me las está empacando mal. Por ejemplo, está cortando mal las bolsas. Entonces, Sí. digamos, la señal, esa error, digamos, la que usted señala aquí con el puntero, digamos, esa señal es, digamos, ese error que me está cogiendo las bolsas, esa es la que va a coger para el controlador. Mire, desde el punto de la conceptualización general del ejemplo que usted me plantea, la respuesta es sí, pero no de esa forma que usted me lo plantea. Es decir, hay que aterrizar el problema un poco más. Si usted está hablando de un proceso específico, como por ejemplo el llenado, cierre de las bolsas, ¿cierto? Entonces, usted tendrá una parte de ese proceso es el que se encarga del sellado de las bolsas, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces usted necesitará poder medir de alguna forma que ese sellado está bien hecho o está mal hecho. Entonces, de alguna forma es, yo no sé, por ejemplo, aplicándole presión a la bolsa después de estar sellada. Entonces usted le aplica presión a la bolsa, entonces usted tiene un sistema capaz de determinar si con base en esa presión el sistema se desinfla o permanece inflado, por decir cualquier cosa. Entonces, usted tiene como referencia una presión medida en el sistema de medición al aplicar esa presión sobre la bolsa. Esa sería la referencia, ¿cierto? Y entonces usted, como salida de la planta, lo que tiene es la presión que está midiendo. Y entonces, si la diferencia entre esas presiones es significativa, se genera una señal de error que le indica al sistema que está mal, y entonces aquí el controlador tendrá que hacer algo. Puede ser o devolverse, o descartar la bolsa, o algo así por el estilo. ¿Sí me van a entender? O sea, cuando uno se enfrenta a un problema de control, uno tiene que aterrizarlo hasta el punto en el que para el proceso y el problema que se está presentando, entonces usted tiene la forma de caracterizar ese problema. Yo aquí di una idea ahí que me resulta pues al aire de lo que yo me imagino que podría ser ese proceso, y la señal de error no se asocia con que una máquina esté diciendo error, 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 sino el error es una resta algebraica entre la referencia y la señal que se está devolviendo por aquí. Entonces, por ejemplo, si para el caso de la bolsa de leche usted define que la presión debe ser, por decir cualquier cosa, 100 psi, entonces usted pone aquí como referencia 100 psi y usted le aplica presión a la bolsa y se da cuenta que esa presión es menor a 100 psi, usted hace aquí una diferencia, una resta, y entonces la diferencia le va a dar aquí un valor grande, y ese valor grande entonces le va a indicar al controlador que debe hacer algo con respecto a esa planta, ¿cierto? Entonces el hacer algo pues ya son como los temas relacionados con específicamente el proceso que se está manejando, ¿sí? ¿Clara la cosa, Julio? Sí, profe, O muchas más o menos gracias. clara. Sí, señor, Listo, gracias. listo, con gusto. Listo, listo. Bien. Uy, perdón. ¿Sí? Pregunta por ahí, Harold. Sí, entonces usted me podría explicar, por favor, cuál es la diferencia entre perturbación y error. Sí. Mire, la perturbación, mejor dicho, no se van a dejar confundir por la palabra error, porque error no significa otra cosa diferente a la diferencia algebraica entre estas dos cosas. Simplemente reste, referencia menos lo que viene aquí, y eso lo llamamos error, ¿cierto? El error puede ser cero, es a lo que me refiero. Si la referencia es igual a el valor de la variable que viene por acá, el error puede ser cero, ¿cierto?
Es la diferencia algebraica. Una perturbación, por otro lado, es una señal que puede ser externa o interna y que afecta directamente a la planta, en el proceso de operación de la planta, ¿cierto? Entonces, pues desde ese punto de vista, existe pues una diferencia fundamental y clara entre lo que sería una perturbación y un error. El error, como les digo, es simplemente la palabra que utilizamos para definir la diferencia resultante de la comparación de estas dos señales, ¿cierto? Por definición, el error, que puede llegar a ser cero, que puede ser positivo o negativo, dependiendo de los valores que tengan estas variables, es esa diferencia algebraica. La perturbación ya es una señal que afecta, que muchas veces no es posible cuantificar, que muchas veces es un efecto adverso que no es posible medir, simplemente que se presenta y que tiene un efecto sobre el comportamiento del sistema. De hecho, el error podría llegar a convertirse en un reflejo del efecto de una perturbación. Si es una perturbación muy intensa, es posible que el error aumente significativamente. Lo que pasa es que entonces el controlador está preparado para responder a ese incremento en el error y entonces genera una señal de control que compensa el efecto de esa perturbación. Harold, ¿eso aclara un poco el tema? Sí, profe, claro. Listo. Entiendo yo entonces que el error es simplemente el cambio de la salida en función de la entrada, y la perturbación es una afectación que, pues es una acción que me puede afectar el proceso. Correcto. Claro. Correcto. Sí, el error es esa comparación que hay entre estas dos señales. ¿Sí o qué? La comparación entre estas dos señales. Listo. Bien, miremos algunos ejemplos e intentemos identificar en estos ejemplos los componentes que aparecen en este diagrama de bloques. ¿Sí o qué? Intentemos identificar esos elementos. De manera que vamos a aprovechar los ejemplos para aclarar lo que es error y vamos a aprovechar esos ejemplos para aclarar lo que es perturbación. Enfoquémonos en eso. Entonces hablemos de un control del nivel de un tanque. Entonces un tanque es un dispositivo físico que es capaz de almacenar un líquido o un sólido normalmente granuloso y con frecuencia pues la variable de interés en un tanque es el nivel, ¿cierto? Yo necesito que ese tanque no supere un nivel para que no se rebose y no haya pérdidas, por ejemplo. O yo necesito controlar el nivel del tanque para saber hasta qué punto lo lleno o hasta qué punto lo vacío, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicar un sistema de control en lazo cerrado para el control de nivel de un tanque. Desde el punto de vista del proceso, la planta, el sistema, pues es el tanque como tal. La variable de salida de ese sistema es el nivel del tanque, es decir, el nivel real, ¿cierto? El nivel al cual se encuentra en determinado momento, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo interés en controlar, es decir, lograr que ese tanque llegue a un nivel deseado y permanezca alrededor de ese nivel, ¿no es cierto? Entonces, para eso lo primero es, yo defino cuál es el nivel deseado, eso es lo que llamo la referencia, ¿cierto? Y ese nivel deseado lo defino en unas variables específicas, por ejemplo, en centímetros. Yo en centímetros obtengo, pues defino cuál es el nivel desde el fondo del tanque que debe tener. Entonces, por ejemplo, 100 centímetros, quiero un nivel de 1 metro en ese dispositivo. Necesito, entonces, para el tanque, cuya variable de salida es el nivel, medir ese nivel. Por eso necesito una realimentación. Para medir ese nivel del tanque, entonces instalo un sensor.
Por ejemplo, aquí se propone un sensor de flotador. El sensor de flotador se ajusta de manera física para que esté ubicado de manera tal que, por ejemplo, se genere o una señal continua que indica cuál es el nivel en determinado momento y vaya reportando ese valor para hacer una comparación física entre ese valor que se está midiendo, que resulta pues de la medida real del tanque, ¿no es cierto? Entonces fíjense que aquí las unidades de la referencia, que es en centímetros, deben ser iguales a pues, el dato que entrega el flotador, que básicamente indica en centímetros cuál es el nivel real, ¿cierto? Entonces lo que se hace es una resta algebraica para generar la señal de error. Es decir, si, por ejemplo, el tanque está a 50 centímetros de nivel en determinado momento, entonces, y la referencia son 100 centímetros, entonces aquí se hace una resta simple. Tengo 100 centímetros por aquí, 50 centímetros por acá. El error es la diferencia, o sea, aquí voy a tener un error de 50 centímetros. Entonces, eso se le entrega a este par de elementos que harían las veces del dispositivo de control. Básicamente, lo que tenemos es, este sistema es capaz de interpretar ese error y decirle a una válvula que se abra o se cierre, ¿cierto? Entonces, en este caso, como el error es positivo y está en 50, entonces este sistema de control genera una señal a una válvula indicándole que la válvula se abra para que se llene a una válvula de ingreso de líquido al tanque, ¿no es cierto? Entonces la válvula se acciona de manera que el nivel del tanque empieza a aumentar y yo estoy midiendo todo el tiempo el nivel de ese tanque. Quiere decir que la señal de error va a ir disminuyendo a medida que el tanque se llena. La referencia son 100 centímetros, empezamos con 50. Como el error es positivo, este le indica ábrase válvula. La válvula se abre, el tanque empieza a llenarse, entonces el sistema está midiendo todo el tiempo ese nivel, lo que quiere decir que la señal de error va cambiando con el tiempo. Enfoquémonos en la señal de error. A medida que va pasando el tiempo y como la válvula está abierta, entonces el nivel que entrega el sensor de flotador pasa de 50 a 51, bueno, de manera continua pasa de 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80. Cuando va en 80, ¿qué pasa? Tengo 100 es la referencia, 80 es la medida, el error sigue siendo positivo. Este controlador tiene definido como parámetro que mientras el error sea positivo, permanezca activada la señal de apertura de la válvula, entonces la válvula permanece abierta. Estoy en este punto y el error está en 20, cuando el nivel del tanque está en 80 centímetros, la resta entre 100 menos 80 me da 20, ese 20 es positivo y por eso sigue abierta la válvula. Desde el punto de vista del error, sigue llenándose el tanque, entonces pasa el nivel a 90, el error disminuyó, luego el nivel pasa a 100 y entonces el error se hizo 0. La diferencia entre este valor 100 y la referencia hace pues que el error se haga 0. Resulta que este controlador actúa en el instante en el que el error se hace 0 o se hace negativo, cerrando la válvula. Muy probablemente debido a algún retardo por la medición o por la actuación, entonces el nivel del tanque pues se va a pasar un poquito. Pero entonces, cuando el error se hace 0, se hace negativo, la válvula se cierra y el tanque llega al nivel correspondiente, ¿no es cierto?
¿Qué puede ocurrir ahí? Esto se asocia al sistema de llenado del tanque. Lo que pasa es que puede haber o válvulas de salida del tanque que hagan que se disminuya el nivel por un sistema de control independiente, y también puede haber perturbaciones. Mira, aquí hay una perturbación, una grieta en el tanque hace que el agua empiece a salirse lentamente sin que haya ningún tipo de control posible al respecto. Entonces, eso se ve como una perturbación. Es una señal que afecta el objetivo del sistema de control en lazo cerrado, que es mantener el tanque al nivel de la referencia. El objetivo es mantener ese tanque a 1 metro. Pero resulta que el tanque empieza a vaciarse sin darse uno cuenta porque hay una grieta por donde se está escurriendo el agua. Entonces el nivel empieza a bajar, obviamente, ¿no es cierto? Pero como tenemos un sistema en lazo cerrado, ese sistema es capaz de detectar que el nivel se está bajando por esa perturbación, y entonces el controlador, cuando detecta que el error se vuelve a ser positivo, básicamente porque esta resta algebraica se hace 1 o 2 porque el nivel del tanque bajó un par de centímetros, entonces vuelve y activa la válvula y el sistema automáticamente vuelve a llenar el tanque hasta que el sensor detecta que llegó a los 100 centímetros, el error se hace 0, porque la diferencia entre estas dos variables, la resta algebraica entre estas dos se hace 0, y el controlador detecta ese error de 0 y vuelve y cierra la válvula. Si el efecto de la perturbación es muy significativo, entonces ese sistema va a empezar a llenarse, deja de llenarse, debido a la filtración, pues vuelve y baja el nivel, automáticamente vuelve y se llena, entonces el sistema va a compensar el efecto de esa señal que es la perturbación, que sería como esa filtración, mediante ese lazo de control. Fíjense que el controlador utiliza la señal de error, que no es otra cosa que esa diferencia algebraica, para definir de qué manera actúa la válvula, que es la que tiene un efecto sobre el llenado del tanque. ¿No es cierto? Está claro en ese contexto lo que significa la señal de error y la perturbación y los elementos fundamentales de ese sistema de control en lazo cerrado. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a eso? Recuerden que de esto se trata el ejercicio para la próxima semana. Bien. Para el aire acondicionado, de este hablamos en la presentación anterior. Yo creo que este está pues bastante avanzado desde el punto de vista del análisis. Ya lo podemos poner un poco más en el contexto de la conceptualización que hemos dado el día de hoy. Tenemos un ventilador al cual se le ajusta la temperatura, eso se asocia a un switch encendido y de ajuste de velocidad. Eso pues activa el ventilador a una velocidad determinada que tiene un efecto sobre un sistema que es la vivienda o la habitación correspondiente. La variable de salida es la temperatura, pero en este control en lazo abierto, pues esa temperatura real del cuarto no tiene ningún efecto sobre el sistema de control, ¿cierto? Ese no se autoajusta. Si, pues lo más que puede ocurrir es que alguien llegue y mueva la perillita manualmente, y entonces no es control automático, sino control manual, y entonces se aumente o se disminuya la velocidad del ventilador, afectando pues la vivienda. Igual aquí puede haber perturbaciones, pero no hay nada que este sistema en lazo abierto pueda hacer contra esta perturbación. Si aparece el sol, que recalienta todo, entonces se hace necesario que de manera manual alguien venga y ajuste. Por otro lado, está el sistema en lazo cerrado. Entonces tenemos el mismo proceso, tenemos el aire acondicionado, tendremos un controlador. Entonces fíjense que para los sistemas de control en lazo cerrado, casi que los elementos son los mismos. La planta está por aquí, a la salida de la planta está la realimentación,
aquí hay un sensor, ese sensor lleva la información a un punto de comparación con respecto a la referencia. Para la generación del error, el controlador utiliza el error para ajustar la señal que le entrega a un actuador, que es el dispositivo específico que pues genera o que tiene efecto sobre el proceso. Y está el proceso, y también pues tenemos la posibilidad de tener una perturbación aditiva. Fíjense que aquí hay como, esto lo vamos a ver un poco más adelante, esto se llama un punto de suma. Aquí estamos sumando el efecto de la señal de control con una perturbación externa. Eso genera una señal de control sobre el proceso que está perturbada pues, por esta señal, y por lo tanto el proceso se ve afectado, pero este sistema de enlazo cerrado es capaz de compensar de manera adecuada esas perturbaciones. Entonces, una de las características que tienen los sistemas de control de enlazo cerrado es la capacidad de ser robustos ante la presencia de perturbaciones. Bien. Miremos otro ejemplo en una industria, un horno. Entonces, desde el punto de vista gráfico, cuando uno piensa en un horno, uno piensa en un dispositivo físico masivo que tiene unas resistencias de calentamiento. Esto se conoce normalmente como un horno de inducción en ámbitos industriales. Y entonces se cuenta con un controlador que se encarga de entregar la energía para que las resistencias se calienten, o en suspender esa energía en función de una señal de error. Miren, nuevamente tenemos una señal de error. Ese error se calcula simplemente utilizando un restador implementado con, en este caso, pues una representación general de un amplificador operacional que toma la medida de temperatura que entrega una señal en voltaje y la compara contra una referencia que también está en voltaje. Esa referencia en voltaje se asocia entonces con una temperatura específica de operación, y entonces, como lo que tengo es una relación de conversión de temperatura, de la variable temperatura a voltaje, entonces existe una relación entre el voltaje que se ajusta como referencia y la señal de voltaje que entrega el sensor. Aquí se hace una resta algebraica, y esta resta genera esa señal de error que le dice al controlador: entréguele más energía o deje de entregarle energía al horno de manera que se caliente o deje de calentarse. Se pueden tener entonces algunas perturbaciones, temperaturas externas que afectan el sistema, o salidas de material que tienden a disminuir la temperatura del sistema, pero entonces el sistema de control debe ser capaz de compensar esas perturbaciones, ¿no es cierto? Desde el punto de vista gráfico, podemos obtener una representación mediante diagramas de bloques que tienen nuevamente los mismos elementos de sistemas de control realimentado. Entonces tengo la planta tiene una salida, una realimentación, un medidor de temperatura. Entonces ese medidor de temperatura me entrega una señal que es comparada. Recuerden que las unidades de estas dos señales tienen que ser las mismas. Si son voltajes, entonces voltajes; si son corrientes, entonces corrientes; si son impedancias, si es temperatura, si es presión. Estas dos señales tienen que ser de las mismas unidades para que puedan ser operadas físicamente, para que podamos restarle bananos a bananos y no intentar restarle manzanas a bananos. Y entonces eso genera la señal de error, que es igual a la diferencia entre la señal de referencia y la señal de salida del sensor, que es T2. Esa señal de error la utiliza el controlador para indicarle a las resistencias de calentamiento, pues para entregarle la energía correspondiente a las resistencias de calentamiento, que son las que tienen un efecto directo sobre la temperatura del proceso. Y podemos tener entonces, como veíamos, algunas perturbaciones como temperaturas externas o
una tubería caliente que pasa cerca al horno y entonces el sistema debe ser capaz de compensar esa situación. Los elementos fundamentales que debe tener el ejemplo que ustedes propongan para la semana entrante. ¿Listo? Esperamos entonces esquemas con características muy similares a estas y con los mismos elementos. Una referencia, una señal de error, una comparación con una medida que resulta pues, un sensor que toma la señal de salida del proceso y un controlador que convierte ese error en una señal de control que le entrega al proceso. Digamos que estas dos cosas pueden verse como el sistema de control que está compuesto por un dispositivo controlador y un dispositivo actuador. O sea, el elemento físico que tiene influencia sobre el proceso es el que se conoce como dispositivo actuador. En este caso, pues las resistencias de calentamiento. Bien. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahí? Vamos a hacer un recuento histórico breve y vamos a pasar rápidamente para que entendamos cómo desde hace mucho tiempo la teoría de control se asocia a la intuición y al ingenio humano. Entonces vamos a ver cómo por allá en Grecia, en el 250 a.C., se cuenta con dispositivos de medición del tiempo basados en flotador. Entonces, fíjense cómo lo que tengo aquí es un tanque cuyo nivel pues determina el cierre o apertura de esta cámara superior y hay un desagüe por aquí. Entonces, digamos que el caudal de salida se asocia con el incremento del nivel en el tanque inferior y se tiene como un punto de referencia. De manera entonces que a medida que va pasando el tiempo, de manera continua y controlada, se va a tener un flujo constante de agua entre este tanque y eso va a hacer que de manera muy continua, muy estable, muy periódica, vaya incrementándose el nivel de este tanque. De manera que uno puede relacionar el nivel del tanque con un tiempo de llenado de ese tanque y por lo tanto utilizarlo como un reloj. Un sistema muy ingenioso que está documentado en Grecia por allá en el 250 a.C., ¿no es cierto? El ingenio humano aplicado para la solución de problemas, la medición del tiempo, que ha sido un problema pues casi que desde los orígenes de la conciencia y el razonamiento humano. Después de Cristo, por allá Herón de Alejandría, en el 100 después de Cristo, plantea trabajos relacionados con neumática. Pero también plantea un sistema de medición de tiempo similar al que se plantea en Grecia en el 250 a.C., un sistema muy similar. Lo que tenemos es un par de tanques conectados por sistemas de goteo muy continuo. El goteo en un tanque depende del nivel. El nivel corresponde a la presión que el agua ejerce sobre el punto de salida. Entonces, por lo tanto, el caudal que se genera de salida está muy relacionado con el nivel. Es por eso que aquí se necesita un nivel constante, de manera que el caudal de salida sea constante y por lo tanto se tenga un incremento en el nivel en este segundo tanque, que sea continuo, ¿cierto? Y de esta forma, pues se puede tener una escala lineal para la determinación pues, del paso del tiempo, ¿no es cierto? Ya temas documentados mucho tiempo después, ya en la época del Renacimiento, un poco después, trabajos relacionados con incubadora,
trabajos relacionados con el control de profundidad y de dirección de submarinos, por allá en el 1500. Un poco después se presentan trabajos relacionados con reguladores de presión. Un regulador de presión es un dispositivo similar al que utilizan las ollas a presión con las que hace los frijolitos la mamá en la casa. ¿Sí o qué? Un dispositivo que está tapado, la perillita que está en la parte de arriba tapa el orificio por donde sale el vapor hasta que se alcanza un nivel de presión específico y el sistema automáticamente se levanta liberando la presión hasta determinado punto en el cual vuelve y cae, se incrementa la presión y se convierte en un ciclo de autorregulación de presión. Entonces, estamos hablando de que por allá un francés mencionó un sistema de ese tipo por allá en los 1600. Un poco más recientemente, uno de esos dispositivos que vale la pena mencionar es por el ingenio increíble que James Watt emplea para el diseño de este sistema, es el regulador centrífugo, que incluso en algunas locomotoras antiguas todavía se puede encontrar. Es un dispositivo capaz de regular la cantidad de combustible que se le entrega a un motor en función de la velocidad de giro de un sistema que tiene unas esferas que por fuerza centrífuga suben o bajan al girar. Entonces este sistema gira. La velocidad angular con la que gira este sistema define la altura a la cual se levantan estas esferas por fuerza centrífuga, y entonces hay una relación directa entre la fuerza centrífuga generada y la velocidad con la que está girando este dispositivo, de manera que si está girando muy rápido, pues las esferas están muy altas, y si está girando lento, pues las esferas bajan, ¿no es cierto? El mecanismo de regulación, pues básicamente se basa en un sistema capaz de abrir o cerrar una válvula de control de acceso de combustible, pues se hace un ajuste, una predefinición de la velocidad a la cual debería girar este sistema de esferas. Eso sería como la referencia, y entonces cuando asociado pues al eje del motor que está pegado a este sistema, transfiere la velocidad de giro del motor al sistema pues que está girando. Cuando se logra pues que las esferas estén ubicadas en determinado punto asociado al nivel de referencia, pues se tendrá una velocidad de giro del motor específica. De manera que este sistema lo que hace es que alrededor de esa velocidad entrega o deja de entregar combustible al motor. De manera que cuando se alcanza la velocidad se cierra la válvula, se deja de entregar combustible y deja de incrementar la velocidad. De hecho empieza a disminuir, por lo tanto las esferas empiezan a descender. Ahí empieza a abrirse la válvula entregando combustible nuevamente al sistema, haciendo que el motor aumente su velocidad, y entonces se tiene en lazo cerrado un control en función de la ubicación de las esferas que depende de la fuerza centrífuga generada pues, por la velocidad de giro del dispositivo que está pegado al eje del motor. Un sistema hermoso desde mi perspectiva, porque no es otra cosa que la combinación del ingenio humano para lograr un objetivo muy específico, que es el control de velocidad de motores. Bien. Un poco después, en otra parte del mundo, aparece el reporte de Polsunov, por allá en 1700, de un modelo a escala de un motor a vapor, que en realidad es reportado por aquí en Occidente, pues incluso anteriormente. Bien, esto nos lleva casi hasta finales del siglo XIX, en el que la intuición y el ingenio humano son básicamente las herramientas utilizadas para la generación de ese tipo de dispositivos.
y se generan una importante cantidad de dispositivos basados en esa condición. La intuición y la capacidad creativa del humano para resolver problemas específicos. Pero en realidad, el salto significativo hacia lo que significa la teoría de control que nos lleva a pues, lo que tenemos hoy, pues resulta de la formalización de esa intuición. Los procesos no se pueden quedar en la intuición porque entonces pues no, digamos que no avanzan y no llegan a niveles de tecnificación y de complejidad como los que tenemos actualmente. Entonces, básicamente por el deseo de mejorar tanto la respuesta como la exactitud de los sistemas, aparece la teoría de control clásica que se fundamenta en la función de transferencia. La función de transferencia, que será tema de estudio fundamental en el comienzo del curso. Recordemos que la función de transferencia por definición se asocia a una herramienta matemática conocida como la transformada de Laplace. Básicamente, desde el punto de vista de la definición, la función de transferencia es una relación entre la transformada de Laplace, es decir, una representación en el dominio de la frecuencia de la salida con respecto a la entrada, con unas condiciones iniciales iguales a cero, es decir, considerando los sistemas que parten desde el reposo para temas de modelamiento. Entonces, la formalización de estos procesos, pasar de la intuición a la formalización que nos permite pensar en sistemas más complejos, pasa por el modelamiento de los sistemas. Entonces, la teoría de control clásica, que se basa en el concepto de la función de transferencia, empieza a desarrollarse en ese sentido. Entonces, Maxwell, por allá a mediados del siglo XIX, introduce conceptos fundamentales como la estabilidad, empieza a utilizar modelos matemáticos basados en ecuaciones diferenciales asociadas a sistemas dinámicos, plantea la importancia de la acción integral, de la cual conversaremos cuando hablemos de sistemas de control, plantea temas relacionados con el tratamiento matemático de sistemas no lineales para que estos se conviertan en sistemas lineales, habla de la estabilidad como un problema algebraico y plantea criterios de estabilidad para sistemas de primer, segundo y tercer orden. Luego, Wisniewski, por allá a mediados también del siglo XIX, pero de manera independiente a Maxwell, plantea algunos de los mismos temas que plantea Maxwell. Entonces, temas relacionados con estabilidad, un poco más de sofisticación en el análisis matemático, hacia diagramas de estabilidad, habla de linealización y empieza a introducir un concepto que vamos a remachar en este curso muy frecuentemente, que es el concepto del uso de los polos para el análisis de sistemas dinámicos. Aparece Lyapunov, la escuela rusa, que tiene un efecto muy importante en lo que es la teoría de control clásica. Por allá, entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, plantea conceptos de estabilidad y un par de métodos de análisis aplicados a sistemas lineales y no lineales. Minorski, en 1922, esto lo vamos a pasar rápidamente, habla de sistemas de dirección en barcos con realimentación, utiliza ecuaciones diferenciales. Fíjense que aquí empiezan a aparecer elementos comunes que aparecen con frecuencia. Heisen habla de servomecanismos, sistemas de posición, seguimiento de trayectorias. Andronov habla del análisis de dinámicas no lineales, base de control moderno en Rusia, la escuela rusa que tiene una fuerza significativa. Científico ruso se concentra en la formulación del dominio del tiempo en ecuaciones diferenciales. Luego, desarrollos tecnológicos importantes como el sistema telefónico le da un impulso significativo a los sistemas de control. Ahí aparecen
influencias de teorías que todavía utilizamos y de las cuales vamos a mencionar en este curso. Nyquist, por allá comenzando el siglo XX, personajes como Bode o Black, por allá en 1940, hablan de estabilidad, de métodos de respuesta en frecuencia y análisis de respuesta en frecuencia realimentados de amplificadores. Un avance muy importante asociado a desarrollo industrial de compañías como la Bell Telephone, que empieza a utilizar amplificadores electrónicos con realimentación. Evans, al final de la década de los 40 y al principio de los 50, entonces plantea métodos de respuesta en frecuencia y lugar geométrico de las raíces que, junto con las otras influencias, se convierten en lo que entonces llamaremos la teoría de control clásica. Casi que a mediados del siglo XX se parte esa teoría y entonces aparece la teoría de control moderna. Significativamente, como resultado de, digamos que el único efecto positivo que puede llegar a tener una escalada militar o una guerra, y es que durante la Segunda Guerra Mundial se enfocan muchos de los recursos económicos y humanos al desarrollo de áreas del conocimiento con aplicación bélica en aquella época. Permítanme un segundito, por favor. Bien, entonces, ¿la guerra empuja en qué sentido? La guerra empuja principalmente, se generan grandes desarrollos en Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, que son los actores principales de la Segunda Guerra Mundial. Hay desarrollos del control clásico de sistemas realimentados, grandes avances prácticos, principalmente en servomecanismos, pilotos automáticos y control de armas, aplicaciones bélicas, fundamentalmente en ese contexto. Luego, pues hay preocupación por expandir ese conocimiento después de la guerra. Entonces, ¿cuáles son los avances después de la guerra? Hay una rápida diseminación de la teoría de control, una mayor apertura entre Rusia y Occidente, se establecen centros de investigación en control, se genera mayor interés no bélico en los sistemas de control, hay un incremento en cursos de control en universidades y se generan debates públicos acerca de pues lo que son los sistemas de control. Permítanme un segundo. Bien, perdón, yo regreso acá. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial aparece la teoría de control moderna. Ese empujón que le da la guerra a esos desarrollos llevan, pues entonces, a tener que preocuparse por otros problemas relacionados pues, con el modelamiento de sistemas y con las estrategias de control. Entonces, la teoría de control moderna es una teoría de control que regresa al dominio del tiempo para el modelamiento y utiliza lo que se conoce como la representación en variables de estado. Es decir, lo que se hace para modelamiento utilizando la función de transferencia en la teoría de control clásica
se le deja la teoría de control moderna en el dominio del tiempo utilizando la representación en variables de estado. En la segunda parte de este curso vamos a hablar de manera muy detallada de lo que es la representación en variables de estado y llegaremos pues a técnicas de control basada en la teoría de control moderna que utiliza las variables de estado para esa representación. Bien. ¿Cuáles son pues como algunas de esas características resultantes de ese proceso? Pues tendencias de los sistemas de control hacia la optimización y hacia la digitalización total en los controladores. Se da una explosión en diversificación, entonces técnicas de control lineal y no lineal, control óptimo basado en restricciones, control robusto ante perturbaciones, más recientemente control para, bueno, y ni tan recientemente, control por inteligencia artificial, redes neuronales, algoritmos genéticos. Digamos que eso empieza a tener actualmente un poco más de difusión asociada pues al desarrollo de nuevas herramientas pues para trabajar con redes neuronales y en la profundización de algunas estrategias de control relacionadas pues con estos temas como deep learning y ese tipo de cosas, machine learning, en fin. Control adaptable, control de estructuras variables, el control de eventos discretos, entre otros. Y resulta pues que a partir de ahí entonces se dispara la velocidad con la que tanto la teoría como la práctica empieza a desarrollarse a partir pues de ese avance fundamental. Bien, eso